Buenos días a todos. Pues hoy lunes 26 de noviembre vamos a dar inicio. Ya estamos un poquito con el tiempo. Pues esperábamos, para los que ya están conectados, darle la bienvenida y bueno, estábamos esperando conexiones adicionales por ahí que nos faltan. Pero bueno, ya por razón del tiempo, pues vamos a dar inicio, ¿no? Pues en esta ocasión me invitan a participar con este tema de consideraciones para el cierre fiscal del 2018, ¿no? Consideraciones que, bueno, los vamos a abordar, cosas sencillas, cosas, pues, no voy a decir prácticas, pero que sí creo que son aplicables en general, pues, a todas las empresas, sin meternos mucho a fondo a temas de cálculos, a temas de cédulas, sino que más bien abordar algunos tópicos, algunas consideraciones, como dice ahí, para que tengamos el debido cuidado de abarcar pues esos puntos que son importantes para que pues lleguemos pues a buen puerto, ¿no? Con nuestro cierre fiscal y por supuesto pues como objetivo, ¿verdad? Que eventualmente pues tengamos al día y a tiempo todo lo necesario para vísperas de cuando se tenga que presentar la declaración anual o nuestras declaraciones anuales, pues podemos estar en esas condiciones óptimas para poder hacerlo sin problemas. Bien. Primeramente, como primer apartado o primera parte de esta charla, vamos a tocar pues parte de la información tanto financiera, vamos a tocar algunos puntos del tema corporativo de las empresas y pues por supuesto algunos o muchos de los aspectos fiscales que son necesarios para ese correcto cierre del ejercicio y que, como ya comentábamos, pues eventualmente pues nos facilitará, pues ese proceso de cierre y como les comentaba, pues precisamente la declaración del ejercicio, ¿no? Ciertamente, para estas fechas, pues ya estamos casi, pues ya nos falta un mes para que terminemos el año. Se nos fue pues muy rápido el año, no sé, a todos ustedes los asistentes. Pero bueno, ya ahorita en este momento, pues todas las empresas, las áreas contables, ¿verdad? De las empresas, pues ya deben de estar preparándose, si no es que ya lo están o ya están trabajando en ese sentido sobre, precisamente sobre los cierres del ejercicio, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que partir de lo que es lo más importante y que, pues, en este sentido es la base de todo este cierre fiscal, ¿no? Porque es tanto cierre fiscal como cierre contable, pero vamos a hablar de lo que vendría a ser la contabilidad, que es la base y es la materia prima, como siempre hemos comentado, para, pues, de ahí partimos para todo, ¿no? Para toda la parte de reportes, para reportes a la dirección, para darle información a los usuarios, finales, hablando de periodos anuales, y por supuesto, pues para la base y la materia prima para realizar pues todos los cálculos fiscales hasta llegar al resultado fiscal correspondiente. Y en ese sentido, pues tenemos que estar muy atentos al tema de lo que es la contabilidad. Como sabemos, el Código Fiscal de la Federación, pues nos precisa o nos señala qué debemos de considerar como parte integrante en este caso, de la contabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de la contabilidad, aunque citemos al Código Fiscal de la Federación, pues estamos hablando de la contabilidad financiera, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que pues al final del día también tenemos que preparar la contabilidad en términos de aspectos fiscales como lo que llamamos contabilidad electrónica, que también al final del día pues va a también ser parte o entra dentro de este cierre fiscal para prepararnos y hacer el correcto envío de nuestra contabilidad electrónica. Y por ahí pues el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, ¿verdad?, pues nos cita o nos señala que forma parte integrante de la contabilidad, ¿no? Y también por ahí tenemos que conocer, pues, cómo debemos de hacer la preparación de esa información o de esa contabilidad.
siempre eso es la parte fiscal, pero también nunca perdamos de vista la elaboración de los estados financieros aplicando y en apego a lo que son las normas de información financiera, que todos debemos de conocer o debiéramos conocerla en menor o mayor medida, ¿verdad? Pero pues es importantísimo que presentemos estados financieros y que preparemos nuestras contabilidades, primeramente respetando las normas de información financiera, y eso nos va a llevar pues a que la parte fiscal pues sea, digamos, ya tengamos un 90% de la información que necesitamos. La norma de información financiera, podemos citar muchos boletines, muchas normas de información financiera que, bueno, en muchas de las ocasiones pues no son aplicables, pero que tenemos que conocerlas y eventualmente tratar o buscar su cumplimiento y su aplicación. Mencionar por ahí, ¿verdad? Se mencionan algunas normas como el D10, el D4, el D3, por ejemplo el D4, que son los impuestos a la utilidad diferidos, que todas estas normas pues nos dan un sentido en la presentación y la evaluación de la información y que pues tenemos que estarlas aplicando. Otra parte importante pues es para este cierre pues ya es estar proyectando nuestra información financiera pues ya a diciembre, ¿no? Para efectos de que ya tengamos muy cercano la estimación de los ingresos, de nuestros gastos, de nuestros costos, de todo de lo que nos va a reflejar nuestra contabilidad. Y obviamente, pues aquí podemos comentar del aspecto de lo que es la proyección, ¿verdad? Fiscal. Hablábamos hace 2 meses, pues de la proyección fiscal, ¿verdad? Una proyección fiscal que es una cuestión ya más anticipada del cierre fiscal, pero que nos permite, pues, prepararnos y nos da un paso adelante, ¿verdad? En todo esto de lo que viene al final del día o al final del año, hacer el cierre, ¿no? Entonces, quienes tenemos proyecciones fiscales y acostumbramos a hacer tales proyecciones, pues ya ahorita para el cierre, pues seguramente nos facilitará mucho del avance de este cierre, sobre todo la parte fiscal. No obstante que pues sabemos que podemos encontrarnos muchas cosas en el mes de diciembre que pues nos puede no ser tan preciso a lo que ya hemos trabajado, pero bueno, no deja de ser una base importante. Y vamos a comentar más adelante también, dentro de esta parte integrante de la contabilidad, pues que no solamente los registros contables son los que forman parte de esta contabilidad, sino que hay otra información o otra documentación que tenemos que estar cuidando y que el propio código nos precisa cuáles son esas otras situaciones u otra documentación que se requiere para que tengamos todos nuestros expedientes debidamente formados. Por ejemplo, ahí pues señala, ¿verdad?, que pues hay que verificar el aspecto corporativo, como son los libros de acta, registro de accionistas, variaciones, etc. Más adelante lo comentaremos. Y otro punto importante, ahorita que hablábamos de las normas de información financiera, es importante que los contadores de las empresas, sobre todo, que son los preparadores de la información, pues tengamos una conciencia sobre para qué estamos elaborando o estamos haciendo contabilidad y para qué son los estados financieros. O sea, si estamos hablando de un cierre fiscal anual, como quieran verlo, los contadores de las empresas tenemos que estar siempre presente que la finalidad de los estados financieros es dar la información veraz, dar la información oportuna, que sea una información real, ¿verdad?, de lo que es nuestros estados financieros, perdón, y ese sentido de que para qué queremos la información, porque no debemos hacer el cierre anual pues solamente pensando en la parte fiscal, sino también buscando el sentido de la información. En la medida en que nosotros tengamos en mente que lo que el usuario necesita verdaderamente y para lo que utilizará esa información o esa contabilidad, pues como dice ahí, pues por un lado, pues conocer el comportamiento económico de la empresa, de nuestras empresas, y pues otros aspectos como la capacidad de mantener y optimizar los recursos y la continuidad y que sea una empresa en funcionamiento que se verá en el futuro, ¿no? Entonces, al elaborar, a hacer contabilidad y al elaborar los estados financieros en este cierre, pues nuestra mentalidad primaria, o primeramente, vamos a decirlo de esa manera,
debe estar enfocada en cumplir estos objetivos que aquí se mencionan. Para después, pues obviamente, evidentemente, pues ya ver aspectos fiscales, aspectos corporativos. Siempre cuando vemos un estado de situación financiera, pues tenemos que tener presente, y esto sí a lo mejor, cuáles son las cuentas sensitivas, se dice ahí, es decir, cuáles son esas cuentas que tenemos que tener especial cuidado que puedan tener, en este caso, un impacto fiscal. Por ejemplo, se menciona ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado de los activos, pues todo el tema de las depreciaciones, todo el tema de las amortizaciones en el caso de los activos fijos, que pues sabemos que ahí hay un cálculo importante, que es la depreciación tanto contable como fiscal, y que conlleva pues, a una serie de cálculos y papeles de trabajo que tenemos que desarrollar. Todas las cuentas, por ejemplo, que ahorita vamos a ver, todo lo que implica la evaluación de la justicia por inflación, en este caso en el pasivo, pues tenemos las aportaciones para futuros aumentos de capital, saber en qué estatus están esas aportaciones para futuros aumentos de capital, si ya han sido aprobadas en asamblea, si no han sido aprobadas, para entonces saber de qué manera vamos a poder hacer una debida presentación de ese rubro en particular y, por supuesto, pues saber bien cómo se integró y no dejar cabos sueltos, porque sabemos que todas esas cuentas, como los acreedores, las aportaciones para futuros, pues son cuentas que la autoridad ya en el terreno de la contabilidad electrónica pues tendrá especial cuidado por el tema de calificarlos posiblemente como ingresos omitidos y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces debemos tener debidamente soportada toda la información y bueno, pues tener cuidado de esas cuentas sensitivas que sabemos que la autoridad también pues les pone especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hablamos de cierres anuales o mensuales, pues sabemos que hay una serie de conciliaciones que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, citamos el tema de las conciliaciones bancarias, que bueno, pues dice elaborar conciliaciones bancarias, depurar las conciliaciones bancarias. Yo creo, pues no me imagino una empresa hoy por hoy, pues que obviamente no tenga sus conciliaciones bancarias, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es el tema, ese es el tema que tenemos que conciliar, tenemos que depurar las conciliaciones bancarias. ¿Y qué es depurar? Bueno, pues que todas las partidas en conciliación tenemos que analizarlas en lo individual y realmente verificar si están en conciliación o no están en conciliación y por supuesto si quedan en conciliación, pues ver los efectos fiscales que van a tener. Por ejemplo, en el caso, lo más común pues son los cheques en tránsito, los cheques en circulación, que no fueron cobrados al cierre del ejercicio o que no van a ser cobrados al cierre del ejercicio. Bueno, pues sabemos que esta parte de los cheques en tránsito pues tiene un efecto fiscal en el sentido de que si estos fueron emitidos por pagos a personas físicas, a empresas o personas morales en régimen AGAPE, a sociedades civiles, etcétera, pues sabemos que si estos no fueron efectivamente pagados, pues eso es uno de los requisitos de estos pagos y de estas deducciones y por lo tanto, al estar en tránsito, pues no podrán hacerse deducibles en el ejercicio. Entonces, esa parte pues tenemos que tener cuidado y no solamente los cheques de tránsito, todas las partidas en conciliación que tengamos por ahí. Es muy común que dentro de esos cheques en tránsito a veces tenemos operaciones muy antiguas porque, bueno, pensemos que a lo mejor el proveedor por algún motivo no cobró el cheque o bien a veces emitimos cheques y nosotros los estamos resguardando y no hacemos entrega de los mismos, pero pues los traemos en la conciliación. Entonces, eso desde el punto de vista contable, pues no es lo correcto. Si el cheque no es entregable, pues se tiene que cancelar al cierre del ejercicio para no tenerlo o no traerlo en tránsito en nuestra conciliación bancaria, ¿verdad? Entonces, ese por ese lado, ¿no? Otra de las conciliaciones muy importantes que tenemos que hacer sobre el ejercicio, pues es la parte de las cuentas por cobrar o la cartera de clientes, ¿no? Como sabemos, pues son derechos exigibles originados por ventas y prestaciones de servicios. Tenemos que hacer, como parte de la conciliación de las cuentas por cobrar, pues lo que es el arqueo de la documentación, que pues tenemos que conciliar nuestra contabilidad con, pues en este caso, si contamos con un módulo de cuentas por cobrar, pues hacer las conciliaciones de los saldos finales
y cerciorarnos, ¿verdad?, de que esos saldos finales pues realmente son correctos y están soportados con la documentación comprobatoria que haga que esas cuentas por cobrar, ¿no?, pues sean derechos realmente, como dice ahí, exigibles, ¿no? Y la otra parte importante que siempre tenemos que estar cuidando y que tiene tanto sus efectos financieros como efectos fiscales, pues son las depuraciones, en este caso, o las cuentas o las posibles cuentas incobrables, ¿no? Que por ahí sabemos que la ley del impuesto sobre la renta pues nos permite, ¿verdad?, hacer la deducción de esas cuentas incobrables que podamos tener por ahí, ¿verdad? Pero aquí, por supuesto, pues es importante tener presente cuándo y en qué momento nosotros podemos deducir una cuenta incobrable desde el punto de vista fiscal, y y en estos momentos del cierre pues tenemos que estar atentos a ellos, ¿no? Sabemos que hay dos situaciones pues por las cuales nosotros podemos hacer en este caso deducibles estas cuentas. Una es cuando se consumen los plazos de prescripción de los créditos, que dependiendo de, ahorita vamos a verlo más adelante, dependiendo de cómo lo hemos documentado esos derechos, bueno, pues tenemos que estar pendiente de los momentos en que tengamos que hacer la deducción. Y el otro aspecto, pues, es la imposibilidad práctica de cobro, cuando pues hemos recurrido, ¿verdad?, allá a una cuestión judicial para buscar el cobro de las mismas, y pues se da esa situación o ese hecho donde tenemos una resolución que dicta que esa cuenta es incobrable. Entonces hay una imposibilidad clara de cobro, y pues en ese momento, a través de digamos, una resolución, pues podemos perfectamente hacer deducible nuestras cuentas incobrables, ¿no? Ahí está pues lo que es el artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que nos señala qué son las cuentas incobrables, cuando, lo que ya mencionamos ahorita, en qué momento las podemos hacer deducibles. Y en el caso de la prescripción, pues resalto más esta situación, porque, como les mencionaba ahorita, pues cada documento o título de crédito que soporta esta cuenta incobrable, sabemos que tiene esos diferentes plazos, y aquí es importante porque la Ley de Impuesto sobre la Renta nos señala que la deducción se hará en el mes en que se consuma el plazo de prescripción. Obviamente que si estamos hablando de un cierre anual y vamos eventualmente a tener un resultado fiscal, bueno, pues estamos dentro del ejercicio donde se hará deducible pues esta deducción, ¿verdad? Es decir, que si bien a lo mejor la cuenta por cobrar tuvo una prescripción de su plazo en diciembre, no nos percatamos de esto, o se nos han prescrito cuentas en los meses anteriores al cierre del ejercicio y no nos damos cuenta de esa situación, no hacemos los actos de cartera, no verificamos los plazos de crédito o los plazos donde ya se prescribieron, y nos vamos al siguiente ejercicio, no nos dimos cuenta y pretendemos hacerlas deducible posteriormente, pues ya no podemos, ya perdimos la oportunidad de hacerlo, porque la ley te dice que tiene que ser en el mes en que se consume el plazo, perdón, en este caso la prescripción por eso. Entonces, pues es importante, ¿no? Y bueno, pues entenderlo, el tema de la prescripción, pues como les mencionaba ahorita, si no acatamos esos plazos, pues no serán deducibles estas cuentas por cobrar. Por ahí se menciona cuándo o qué se considera una prescripción, conforme el código, en este caso el Código Civil, todos los códigos civiles de todos los estados, el federal, pues nos establecen qué es una prescripción. Pero bueno, lo quisimos mencionar ahí, ¿verdad? Pues la prescripción pues es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones. En nuestro caso, si hablamos de las cuentas por cobrar, pues al momento de tener una prescripción de un plazo, pues en teoría nos pudiéramos estar liberando de una obligación, ¿verdad? Aunque aquí es importante mencionar que la prescripción de la deducción de los cuentas por cobrar es pues una cuestión meramente fiscal. No quiere decir que podamos, o ya por ese simple hecho de que vayamos a mandar una cuenta cobrable y hacerla deducible fiscalmente hablando, hemos perdido completamente el derecho a ejercer ese derecho de cobro, ¿no? Eso, la cuenta por cobrar, subsistirá en nuestros estados financieros con las reservas
conformadas de reservas de cuenta incobrable o cobro dudoso, pero no por el hecho de haberlas deducido, se tendrán que cancelar esas cuentas por cobrar. Esa es la parte simplemente de una deducción, pero financieramente hablando, la cuenta seguirá representada y quizás, como les mencionaba, pues castigada, ¿verdad? Con una reserva de la cuenta incobrable, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, podemos decir que el código menciona que libera obligación, ¿no? Por el transcurso del tiempo. Sí, cuando hablamos de adquisición de bienes de prescripción, pues eso se llama una prescripción positiva, y cuando nos libera esa prescripción de una obligación, pues se considera que al extinguirse su cumplimiento, pues se llama una prescripción negativa. Entonces, todo esto pues torna sobre este tema de las cuentas incobrables. Regularmente todos tenemos cuentas incobrables, sobre todo pues a veces más las empresas comerciales, y el área de crédito, el área de contabilidad propiamente también pues tiene que estar muy pendiente de todo esto. Y dicho sea de paso, pues también documentar las cuentas por cobrar, ¿no? Pero bueno, todos estos aspectos pues tenemos que cuidarlos al cierre del ejercicio. Por aquí pues está una lámina, ¿verdad? Donde para darnos una idea, ¿verdad? Pues de acuerdo al documento, tiene su plazo de prescripción y pues ahí está donde se documenta, ¿no? Los plazos de prescripción ya de los títulos de crédito, hablando que son los documentos que soportan los derechos de crédito, pues esos ya están en lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, algunos están en el Código de Comercio previstos, y finalmente por ahí algunos incluso en el Código Civil, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un cuadrito que podemos consultar, ya dependiendo si nuestro crédito pues se haya documentado con un pagaré, si se haya documentado con una letra de cambio, si incluso nos pagaron pues con un cheque, que propiamente pues no propiamente sería el tema de la deducción de la cuenta por cobrar, pero también pues por ahí la ley de títulos y operaciones de crédito nos señala los plazos para que en este caso el cheque, pues ya pierda o tenga un plazo de prescripción, ¿verdad? Regularmente, pues la letra de cambio, el pagaré, pues tienen un plazo de prescripción de 3 años, contados, dice aquí, a partir de los 6 meses que siguen a su fecha. Tratándose de letras de cambio, pagaré hace tiempo. Ambos tienen los mismos plazos, tanto el pagaré, que el pagaré es lo más común, ¿verdad? Que con lo que documentamos nuestros derechos de crédito. Y entonces, pues tenemos que estar al pendiente de este plazo que aquí se menciona. Si solo contamos, por ejemplo, con facturas de menudeo, pues es 1 año a partir de la fecha de la venta. En facturas de mayoreo, pues son 10 años los plazos de prescripción, y tenemos pues que esperarnos hasta esos tiempos, en caso de que no recuperáramos la cuenta, pues a poder hacer deducible. Entonces, es un tópico importante todo lo que es las cuentas por cobrar. Hay que conciliarlas, hay que hacer reservas de las cuentas incobrables, y hay que ver si estamos en los causales al cierre del ejercicio de poder hacerla deducible o no, dependiendo de cada uno de los casos que vimos por ahí, ¿no? Otro de los temas, pues es importante hacer la provisión y la integración de nuestras deudas por pasivos, por impuestos, hacer las provisiones correspondientes. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, sobre todo de las compras o de los gastos, pues no nos habituamos todavía a veces a provisionar todos nuestros gastos o nuestras compras, y eso pues nos lleva a que pues, estemos presentando evidentemente una información distorsionada, porque, bueno, tenemos obligaciones por cumplir que no las tenemos reconocidas en nuestro financiero. Entonces, tenemos que vigilar que todas las operaciones que hayamos realizado con nuestros proveedores a crédito, pues ya estén al cierre del ejercicio debidamente provisionadas, ¿no? Eso es importantísimo, y es un tema importante no solamente financiero, sino también fiscal, ¿no? Porque si hablamos de una empresa del régimen general, pues el momento en que hizo la operación se le emitió la factura, pues obviamente como no tiene obligación en la generalidad de que este gasto o compra esté pagado, pues ya lo puede hacer deducible, y si no provisionamos, pues no lo tenemos reflejado en nuestra contabilidad, y pues podemos caer en la pérdida de la deducción de esa compra o de ese gasto, ¿no? Entonces, ya en el rubro de las cuentas por cobrar a proveedores, pues también el mismo tema, pues tenemos que tener, así como lo mencionábamos con las cuentas por cobrar, pues tenemos que tener también, ¿verdad? Evidentemente realizar evidentemente una conciliación de los saldos de proveedores, que eso nos va a llevar precisamente a percatarnos, ¿verdad?
seguramente de eso que comentamos ahorita en materia de producción. O sea, nos podemos dar cuenta si no tenemos provisionado todas nuestras compras o nuestros gastos al cierre del ejercicio. También muchas veces pues, se comete el error de aplicar pagos a proveedores que no correspondían precisamente al pago. Entonces, toda esta conciliación pues, nos ayuda a que los saldos estén debidamente reflejados y correctos, ¿no? Es importante identificar las operaciones de comercio exterior por compras de importación y tanto ventas de exportación. Estos son operaciones que tienen sus particularidades, tanto en renta como en IVA, porque se presentan muchas veces por separado. Tenemos que identificar los IVAs que son acreditables, pero que fueron pagados en la importación, que tienen su presentación específica. Y bueno, pues tanto en la contabilidad, incluso en las declaraciones, pues podamos pues presentar, ¿verdad? Si son operaciones incluso al extranjero, ¿no? Ya sea compras o ya sea ventas. Otro de los temas importantes pues son vigilar y analizar debidamente los pasivos y los activos y los pasivos en moneda extranjera, ya que pues tenemos que cuidar que al cierre del ejercicio todos esos saldos denominados en moneda extranjera pues queden debidamente evaluados al tipo de cambio del cierre del ejercicio y hacer los ajustes correspondientes a resultados por las fluctuaciones cambiarias correspondientes, ¿no? También podemos por ahí tener incluso algunas operaciones pactadas en UDIs, que bueno, pues aplica de la misma manera, pues tienen que hacer una revaluación y al cierre del ejercicio, no obstante que posiblemente ya por ahí hayamos hecho algunos ajustes durante el ejercicio, pero bueno, pues finalmente tenemos que ajustar los saldos al cierre, ¿no? Otro de los aspectos también hay que elaborar, pues, cuidar la utilidad contable contra la utilidad fiscal, la conciliación, ¿verdad? Esos son ejemplos de otros tipos de conciliaciones que debemos desarrollar al hacer el ejercicio. Conciliar el costo del vendido contable con el costo de ventas fiscal, hacer la conciliación de nuestros impuestos por recuperar con sus correspondientes declaraciones de saldos a favor, cotejar si por ahí tenemos y nos haya aplicado alguna compensación, ¿verdad? Pues que esos saldos o esos remanentes estén reflejados en los avisos de compensación. Entonces, todos los impuestos que tengamos por recuperar, pues que estén debidamente soportados en una declaración, en un aviso de compensación, y que, bueno, evidentemente, pues eventualmente si tenemos un impuesto a pagar al hacer el ejercicio, pues podamos aprovechar todos los saldos a favor, que si de otra manera no los conocemos, no los tenemos plenamente identificados, pues podemos perder incluso el beneficio de su aplicación, ¿no? Igualmente, pues el tema de los ingresos, tanto contables como acumulables, el ISR base facturado para determinar el IVA o los actos o los ingresos para flujo, en este caso para IVA, pues también es otro ejemplo de otra consideración que tenemos que realizar, ¿no? Y si tenemos el caso de ventas de activo fijo, bueno, pues ahí tenemos que hacer cálculos adicionales, especiales o independientes a la depreciación, cuidando pues aspectos como si vamos a tener utilidad, que es un ingreso acumulable o una deducción fiscal en una venta de activo fijo. También es importante, bueno, pues esto ya más que de cierre anual o de cierre fiscal, pues ya en el tema del IVA, pues eso es recurrente, ¿no? Sabemos que el IVA es mensual, eso es una obligación periódica. Y bueno, aquí dice que, pues, como requisito del acreditamiento, pues tenemos que hacerlo sola siempre y cuando el IVA haya sido efectivamente pagado y hacerlo acreditar en el mes que se paga. Si por ahí estamos involucrando retenciones retenidas y enteradas, pues tenemos que hacer esas conciliaciones de las bases y en este caso de las retenciones, porque, pues como sabemos, pues por ahí el IVA acreditable retenido solamente de la misma manera será acreditable hasta que este ya haya sido debidamente enterado, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería más un tema más recurrente durante todo el ejercicio, ¿no? La integración de los expedientes, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de qué tenemos que integrar o cómo tenemos o qué debe haber en nuestro expediente fiscal al cierre del ejercicio, y menciona, pues obviamente, evidentemente, todas las declaraciones mensuales, ISR, pagos provisionales, IVA, DIOR, pagos definitivos, por ejemplo, también pues declaraciones anuales de periodos anteriores, porque muchas veces pues necesitamos la información o los datos
de cierre fiscal de los anteriores, de los años anteriores o del año anterior, tiene que estar integrado por todos nuestros papeles de trabajo donde hicimos los cálculos fiscales. Sabemos ahorita que mencionamos al principio, ¿verdad?, que formaba parte integrante de la contabilidad, pues también los papeles de trabajo de nuestro código fiscal nos precisa que son o que forman parte integrante de nuestra contabilidad. Entonces, todos los papeles deben de estar debidamente pues elaborados, archivados y forman parte de nuestra contabilidad. Entonces, tenemos que tener soportado cualquier cálculo fiscal, pues no hacerlo en el aire, ¿verdad? No hacerlo en la mente o aquí en un papelito, obtener el dato y ya sentarlo mejor en nuestra conciliación o nuestro resultado fiscal, sino que debemos dejarlo plasmado en nuestro papel de trabajo siempre y este forma parte de nuestra contabilidad. Bueno, por aquí habla de comprobantes de contribuciones locales, declaraciones informativas, todo el tema de pagos de liquidaciones de lo que es seguridad social, ¿no? IMSS, RCD, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí pues sería un poquito de lo que sería la parte más contable, más financiera, y cómo finalmente pues formará parte de los estados financieros de esa información, ¿no?, y de los expedientes. Es importante citar, no sé si por ahí se menciona más adelante, el propio reglamento en su artículo, si mal no recuerdo, por ahí 30 y tantos, pues ahorita que hablamos de la información financiera, pues menciona que los asientos y los registros contables deben permitir elaborar estados financieros y cita al estado de situación financiera, al estado de resultados, al estado, le dice por ahí variaciones en el capital contable e incluso el origen y aplicación de recursos. ¿Por qué les menciono esto? Porque habitualmente los sistemas pues por ahí nos generan lo que es el balance y nos genera el estado de resultados. Sin embargo, sabemos que la información financiera se compone de 4 estados financieros básicos y que el código, incluso nuestro reglamento lo menciona. Entonces, muchas veces por ahí no tenemos los estados financieros que son importantes, entonces tenemos también que cuidar, elaborarlos con la propia información y pues ya no solamente cumplir pues obviamente con el código, sino también lo que nos dictan las normas de información financiera, ¿no? Bueno, hasta aquí eso, entramos a un tema de obligaciones legales o vamos a llamarles corporativas. También parte de nuestro cierre anual o cierre, en este caso fiscal, pues también es importante, lo mencionamos al principio, pues toda esta relación de puntos, estos 6 puntos, por ponerles un ejemplo, que habla de actas de asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias, tener los informes del comisario de la sociedad, tener actualizado nuestro libro de registro de accionistas, el de socios o accionistas, tener debidamente actualizados o revocados los poderes legales de los representantes legales. En el tema, por ejemplo, de la distribución de utilidades, pues si por ahí hay una pretensión de hacer una distribución, un decreto de dividendos, pues tener preparada la información para no caer en una distribución cuando existen pérdidas acumuladas, que eso pues la ley lo menciona y no tenemos de caer o no se permitiría, simplemente por lógica financiera, pues no pudiéramos hacer un decreto de dividendos si tenemos pérdidas acumuladas, ¿no? O sea, podemos tener un ejercicio en el ejercicio de utilidad, pero si traemos arrastrando pérdidas contables, pues no es sano ni es procedente hacer un decreto de dividendos. Y pues cuidar, hacer el ejercicio, si es nuestra obligación como sociedad mercantil, pues hacer la creación de la reserva legal, ¿no? Todos estos aspectos tenemos que tenerlos al día, tenerlos debidamente actualizados. También forman parte de nuestra contabilidad. El Código Fiscal de la Federación nos lo menciona como parte también integrante de la contabilidad. Y es importante todo esto. Muchas veces se hacen acuerdos, se hacen decretos de dividendos y resulta que las empresas, pues, se hizo la asamblea o no se hizo, pero hay acuerdos. Y muchas veces tenemos el extremo, ¿verdad?, que ni siquiera las actas de asamblea están elaboradas, mucho menos protocolizadas, si en este caso, pues como por ejemplo una asamblea extraordinaria que obliga a formalizarlas ante el secretario público, pues mucho menos tenemos eso, ¿no? Entonces, todas las asambleas y todos los acuerdos que se hagan en la asamblea, pues tenemos que tener debidamente el acta de la asamblea en nuestros archivos, en nuestro libro de registro de actas de asamblea, y por ahí pues esto
nos dará un cumplimiento desde el punto de vista legal corporativo. Aquí están, pues esto es un poco de lo mismo, los registros corporativos. Tener actualizado el libro de socio accionista pues es importante porque es lo que nos dice qué socio o quién es socio, quién es accionista de la sociedad. Aquí vamos a mencionar algo importante que son los contratos. Naturalmente, obviamente, cualquier operación que se realiza pues debe estar soportada en un contrato, ¿no? Y esto toma mucha relevancia, ahorita vamos a comentar que hoy por hoy, pues al margen de documentar nuestros acuerdos o nuestras obligaciones en un contrato, ahorita la autoridad fiscal le toma mucha relevancia a los contratos, que todas nuestras operaciones, ya no digo prestación de servicios, sino cualquier otro, tiene que estar debidamente soportado a través de un contrato que esté debidamente formulado, ¿no? Es importante tener nuestros títulos accionarios, nuestras partes sociales, etc., ¿no? También al cierre del ejercicio, pues hay que vigilar que se hayan hecho todos los acuerdos y todo, más bien en este caso todos los avisos correspondientes a la autoridad fiscal que el propio código nos señala, como si bien cambiamos una razón social, si hacemos un cambio de domicilio, pues si nacieron nuevas obligaciones fiscales, hacer los avisos correspondientes. Al final de cuentas, cuidar que nuestra situación fiscal ante el SAT sea la correcta, esté actualizada y prevea toda nuestra esfera fiscal, pues de acuerdo a nuestras operaciones, y pues vigilar, por ejemplo, que todos los accionistas de las empresas pues deben estar inscritos en el RFC, ¿no? Como obligación que el mismo código nos señala, ¿no? Y aquí pues ahondamos un poquito en el tema, como mencionábamos, los contratos, ¿no? ¿Cuáles son los contratos más recurrentes? Pues hay un sinfín de contratos, compraventa, arrendamiento, que son los más comunes, el mutuo, ¿no? En el caso de los préstamos, las cuentas corrientes. Aquí hay un tema de prestación de servicios que hoy es un tema muy relevante que nos están pidiendo, en este caso la autoridad, al margen de que, como les mencionaba, pues tenemos que tener los contratos, ¿no? Debidamente elaborados por protección legal más que por una cuestión fiscal. Sin embargo, pues hoy nos trae el hecho de cuidar esta parte legal de las personas o de las empresas, porque la autoridad pues sí pone mucho cuidado al tema de los contratos, nos los exigen en las revisiones fiscales, y entonces pues no debemos dejar de pasar de hacerlo, ¿no? Si vemos por ahí, observamos que por ahí no tenemos un contrato, pues buscar a lo mejor elaborarlo, y bueno, en este caso, como dice ahí, pues para el SAT, la prestación de los servicios debe estar soportada a través de contratos y acreditada su materialidad para que el gasto sea deducible, ¿no? Entonces, incluso ya no basta, ¿verdad?, tener el contrato, sino que también tenemos que tener, pues, acreditada la materialidad en cuanto a la prestación de los servicios, si estamos hablando de estas operaciones, ¿no? Y en el contrato y en la prestación de servicios, aquí me gustaría comentar estos aspectos que vienen aquí, porque muchas veces hay temas como que no se acredita la personalidad de las partes, el objeto del contrato es vago, no está alineado al objeto social, no se justifica la razón de negocios, en este caso del contrato, y etcétera, ¿no? Ya no digo la materialidad del contrato, que sea acompañada con anexos que soporten la operación, que se establezca una claridad de la solución. O sea, todos esos aspectos nos lleva a que comúnmente se están encontrando en la celebración de contratos, que vamos a decirlo así, pues bueno, muchas veces se agarran los famosos machotes, ¿no? De los contratos, y pues evidentemente nos deja un poquito dudoso, ¿no? Al menos a la autoridad, de que si la operación fue cierta y si se desarrolló en las fechas y en los momentos en que realmente se pactó o se hizo el acuerdo o el contrato. Entonces, es importante que si son cualquier operación, y sobre todo pues si tiene una relevancia, una importancia dentro de nuestra empresa, pues mejor recurramos a un abogado que nos apoye con la elaboración del contrato y pues cumpla, ¿verdad?, con todas esas características que ahí siguen adelante, y sobre todo que sea razonable o tener una razón de negocio, ¿no? Que la operación que está documentando el contrato pues tenga una razón de negocio, ¿no? Entonces, todo esto pues le dará materialidad a la operación y pues no, eventualmente pues no tendremos problemas con la autoridad, ¿no? Aquí está un contrato machote difícilmente pasará una revisión del SAT
para validar la procedencia de una deducción. Ahí está lo que comentábamos. Entonces, es importante que estos contratos cumplan con todo lo que aquí se está mencionando. Bueno, ya pasando a la parte legal corporativa, pues ya entramos un poco, perdón, entonces ahora sí a la parte fiscal, ¿no? O sea, por parte del cierre anual del ejercicio es, pues, echarnos un ojo a si hemos cumplido o no con todas nuestras obligaciones fiscales, que en este caso nos marca el artículo 76 del impuesto a la renta, hablando evidentemente de las personas morales. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Hay una lista de varios puntos dentro de las obligaciones que tenemos que cumplir como personas morales, desde llevar registros contables, que evidentemente pues ya el código ya no los mencionó. Obviamente ya ni se diga, ¿verdad?, expedir comprobantes fiscales de todas nuestras operaciones, que ahorita pues, ¿qué podemos decir de los comprobantes fiscales? Pues un sinfín de situaciones que hemos venido comentando en otros cafecitos. Seguramente ustedes en las empresas pues ya se han hecho unos expertos, ¿verdad?, en comprobantes fiscales, y bueno, sabemos que tenemos que expedir nuestros comprobantes y recabar nuestros comprobantes para efectos de hacer las deducciones o los acreditamientos, ¿no? Expedir las constancias, bueno, pues muchas veces en materia de constancia pues ya se libera, ¿verdad?, la cuestión de las constancias por el tema de la exposición de los comprobantes fiscales. La ley nos obliga a elaborar el estado financiero, que ya vimos ahorita en la parte del Código Fiscal de la Federación. Tenemos la obligación de formular un inventario físico de nuestras mercancías, productos, al cierre del ejercicio, es una obligación que tenemos que hacer al margen del aspecto del control, ¿verdad?, de nuestros inventarios. Por supuesto, pues aquí es donde la declaración del ejercicio, ¿verdad?, que aquí es donde nos marca en el artículo 76, que la declaración anual pues se tendrá que presentar entre los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Y bueno, pues ahí está la obligación. Y aquí pues mencionar, ¿verdad?, que si hacemos parte de este cierre fiscal contable, que tenemos que prever y anticiparnos, pues lo mencionamos al principio, ¿verdad?, que nos llevará a que nuestra declaración anual vaya debidamente presentada y sobre todo en tiempo, ¿no? La declaración de ejercicio, como lo dice la ley aquí en el artículo 36, las personas morales lo pueden presentar dentro de los 3 ejercicios siguientes. No necesariamente, no lo interpretemos como en marzo, como la fecha para presentar la declaración, sino que pues en teoría una declaración la podemos presentar incluso en el mes de enero, ¿no?, si estamos preparados para hacerlo. Y en la medida que hagamos esos cierres, pues vamos a estar en esas condiciones, ¿no? Nos podemos presentar en febrero, y cada empresa, de acuerdo a sus controles, a su orden y a su administración, pues tendrá la capacidad, ¿verdad?, de presentar y anticiparse a la presentación de la declaración. Y bueno, hay una serie de obligaciones, aquí lo tenemos, todavía otras obligaciones importantes: el control de los inventarios, por ejemplo, el tema de las partes relacionadas con el extranjero, todo el tema de las partes relacionadas, pues aquí se mencionan, y ya sabemos que cualquier operación que se realice con partes relacionadas, pues tiene que estar debidamente documentada, en este caso, y preferentemente pues a través de la elaboración de un estudio de precio de transferencia, sobre todo cuando estamos pactando o tenemos partes relacionadas en el extranjero. Nuestra obligación es contar con el estudio de precio de transferencia, y si por ahí tenemos el supuesto y elaboramos una operación, pues hay que apurarnos a tener ese estudio, ¿no? Los pagos de dividendos, pues es importante que si durante el ejercicio decretamos dividendos, pues ya decíamos ahorita, lo mínimo pues es tener el acta de asamblea donde se hizo el acuerdo del decreto. Y por supuesto, hoy en día, hablando en materia de comprobantes fiscales, pues que no se nos vaya a pasar emitir el comprobante, en este caso el CFDI, por pago de dividendos a nuestros socios o accionistas, que tenemos, nuestra obligación es emitirle ese CFDI a nuestros accionistas, para que ellos puedan en sus declaraciones pues tener ya soportado el ingreso por esos conceptos, ¿no? Y bueno, en fin, aquí hay otras obligaciones. Tenemos que informar sobre los préstamos mayores a 600,000 pesos que hayamos obtenido en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera. Tenemos que informarlo en este caso en la declaración. Por ejemplo, el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Les menciono, por ejemplo, que para aquellas empresas que bien hayan optado, aquí está, que hayan optado por dictaminar en estos días pues, sus estados financieros por control público autorizado, se les genera esta obligación en el artículo 36 de que tienen que informar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
presentar un reporte sobre el informe del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es una obligación más que tenemos que tener ya preparada la información, ya lista, para que en la asamblea se dé a conocer ese reporte. La propia fracción que nos cita esto, pues nos menciona que si es una empresa dictaminada, personas pues, que tienen esa obligación, bueno, si ya está preparado y presentado el informe, pues esto se cumple cuando se haga lectura dentro de la propia asamblea sobre el informe de la revisión de la situación fiscal del contribuyente, que fue el que emitió, en este caso, el contador público autorizado del dictaminado, ¿verdad? Entonces se cumple con esa obligación. Todas aquellas empresas que hayan optado por dictaminar tienen esta obligación de informar en la asamblea esta situación, ¿no? También otro de los aspectos que tenemos que cuidar y vigilar ahora en el cierre, pues son todos esos aspectos como el coeficiente de utilidad, tener pues obviamente eso pues sale dentro del propio cálculos anuales, lo que es la determinación de la PTU del ejercicio, vigilar si pagamos PTU en el ejercicio, pues que tenemos la posibilidad de hacer la disminución del resultado fiscal conforme al artículo 9, entonces tenemos que vigilar que si pagamos en mayo de este año la PTU, bueno, pues en este cierre anual, pues en este cálculo anual, pues ya podemos hacer esa disminución de nuestra utilidad fiscal, ¿no? Tener nuestros papeles muy bien calculadas, nuestras pérdidas fiscales, tener muy bien determinadas nuestros CUFINES, nuestras cuentas de utilidades fiscales netas, tener debidamente actualizada nuestra cuenta de capital de aportación, la CUCA. Entonces, todos estos papeles son utilizados para el cierre o el cálculo del resultado fiscal y tenemos que ponerlos precisamente al día, ¿no? El coeficiente de utilidad como primer punto, pues importante saber que pues tenemos que informar en la declaración del coeficiente de utilidad que vamos a aplicar al siguiente ejercicio, ¿verdad? Ese dato es muy importante que esté correctamente presentado en la declaración anual para que pues no caigamos en discrepancias en la aplicación de los coeficientes en el próximo año, ¿no? Y si en este caso no tuvimos resultado fiscal en el 2018, bueno, pues presentaremos en nuestra declaración anual el que ya veníamos utilizando del año anterior, ¿verdad? Entonces, pero es importante ese dato, ¿no? Que esté plasmado correctamente en nuestra declaración anual. Y obviamente, pues cuidar todo el tema de las deducciones autorizadas, en este caso, pues ya sabemos, ¿no? Todas las deducciones que nos permite la ley del impuesto a la renta realizar, evidentemente, pues que no se nos escape ninguna deducción, pues ahí está, el costo de lo vendido, los gastos netos, las inversiones, que es todo pues un trabajo importante que hay que realizar. Ya hablábamos de las cuentas incobrables, hablábamos de las pérdidas por caso fortuito, por ejemplo, hoy en la zona de nuestra región, ¿verdad? Por todos los temas de las lluvias fuertes que tuvimos, pues hay muchas empresas que tuvieron daños en sus instalaciones, daños en sus productos, en sus inventarios, en sus activos, ¿verdad? Entonces, seguramente muchas empresas en esta declaración anual o en este cálculo fiscal que tengamos que hacer ahora al cierre del ejercicio, pues tendrán algunas posibilidades incluso de hacer reducciones de pérdidas por efectivos, por caso fortuito, fuerza mayor, como lo que ocurre hoy con lo que pasó por la cuestión de la meteorológica que hubo, la contingencia esta, pues seguramente podamos hacer por ahí algunas deducciones. Entonces, ¿pero qué tenemos que ver? Que hayamos documentado esas pérdidas, ¿verdad? Entonces, ahí incluso podemos tener esos supuestos, ¿no? Y bueno, pues todo el resto de las demás deducciones que podemos realizar, ¿no? Una de las cosas importantes, ya sabemos, los gastos deducibles tienen que ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente y pues debemos de, ¿cuándo es indispensable? ¿Cuándo es estrictamente indispensable? Ya sabemos, se cumplen dos condiciones. Por un lado, que ese gasto o que se está realizando es con la finalidad del cumplimiento del objeto social de la sociedad o de la persona moral, y a su vez todo aquello que contribuye a incrementar el ingreso o la productividad de las empresas, ¿no? Entonces, cuando se cumplen en teoría estos dos aspectos, podemos decir que estamos cumpliendo con el primer requisito de las deducciones, que sean estrictamente indispensables, ¿no? Salvo, obviamente, pues donativos, ¿no? Los donativos sabemos que pues eso es ajeno a la actividad del contribuyente, pero pues la ley permite la deducción en apoyo a la donación, y aquí sí tenemos que tener cuidado
que como sabemos, parte del requisito de la deducción de los donativos es que no podemos hacer deducciones mayores al monto que resulte o que sea equivalente al 7% de la utilidad fiscal que hayamos obtenido en el año anterior. Entonces, incluso esto pues no es un aspecto incluso hasta de cierre anual, sino que desde que estamos durante el ejercicio, pues tenemos que estar cuidando, si queremos deducir al 100% los donativos, pues estar cuidando que no rebasemos el 7% pues, de la utilidad fiscal obtenida en el año anterior, para no exceder de ese límite y por lo tanto, pues, si queremos o no queremos tener donaciones no deducibles, pues no salimos de este parámetro. Entonces, al final del año, pues lo vamos a revisar nuevamente para ver si excedimos de ese límite, pues saber que esa parte de excedente, pues no la vamos a poder hacer deducible, ¿verdad? En el tema de las inversiones, activos fijos, cargos, gastos diferidos, pues ahí hay una serie de requisitos a cumplir. Todo el tema de los pagos, también en este caso, mayores a 2,000 pesos, que tenemos que hacerlo con un cheque nominativo, bueno, pues eso ya son requisitos de las deducciones y eso pues en el día a día pues tenemos que estar, ¿verdad? Pues cuidando todos esos aspectos de cumplimiento de requisitos fiscales, ¿no? Bueno, pues sabemos que pues la deducción tiene que ser solo una vez, debe estar en contabilidad, debemos de haber cumplido con todo el tema en materia de retención de impuestos y entero de impuestos para que estos puedan ser deducibles. Si no, pues, si no hemos retenido o no hemos enterado estos impuestos, pues no podemos, en teoría, pues realmente hacer la deducción correspondiente, ¿no? Pues cuidar el traslado de los impuestos, tener muy presente el tema de los intereses por capitales tomados en préstamos. Si nosotros obtenemos financiamiento y a su vez hemos financiado a terceros, a empleados o incluso a socios, pues tenemos que cuidar que no hagamos deducciones excesivas por intereses, porque sabemos que en esta fracción del 27, pues nos limita, ¿verdad?, a la deducción de los intereses por cuestión de pacto de tasas, de que no podemos deducir una tasa mayor a la que sea, o la menor que sea pactado con terceros, y entonces también tenemos que cuidar estos aspectos y tenemos esos supuestos, por supuesto, ¿no? Ya mencionamos este tema de la fracción octava, cuando hablamos de las consignaciones bancarias, que bueno, todos los pasivos o bien los cheques en tránsito que tengamos al cierre del ejercicio provisionados en los estados financieros, que sean a estas personas físicas, a regímenes de coordinados, de autotransportes, de agapes, de sociedades civiles, de donativos, pues estos tienen que estar efectivamente erogados al cierre del ejercicio para que puedan hacerse deducibles, ¿no? Entonces, por ahí, pues, incluso si tenemos la forma, ¿verdad?, de hacer el pago correspondiente a estas personas, pues podemos tener la posibilidad a lo mejor de hacerlo deducible en el propio ejercicio en que se erogaron, ¿verdad?, o se pactaron. El pago de salarios, pues ya sabemos los requisitos, ¿no? Hay que cumplir con toda la materia de expedición de CFDIs, que no se nos vaya, que hay que revisar nuestros sistemas de nómina, que se han emitido todos los comprobantes por recibo de nómina, timbrados, debidamente timbrados. Tenemos ese requisito importante hoy por hoy. También, pues, evidentemente que se haya entregado el subsidio del empleo, en términos del decreto. Eso en materia de salarios. Ya en materia de depreciaciones y amortizaciones, pues sabemos que es un cálculo especial, un cálculo bastante extenso, que incluso en este caso, pues sabemos que es un papel de trabajo que incluso durante el ejercicio lo pudimos haber estado actualizando conforme se venían dando, en este caso, nuevas adquisiciones, pero bueno, pues todo el apartado de depreciaciones y amortizaciones, pues implica un trabajo importante para el cierre del ejercicio, ¿no? Incluso, sobre todo, pues reconocer la depreciación de nuestros financieros, ¿no? Bueno, pues cuidar la determinación de la deducción actualizada, pues sabemos que el cálculo, pues en el caso para adquisiciones nuevas, pues va a ser una deducción proporcional, que debemos actualizar las inversiones, la deducción de las inversiones de acuerdo a los índices nacionales de precios. Entonces, bueno, esto es parte en sí de todo el papel de trabajo que tenemos que elaborar. Cuidar pues las tasas máximas de depreciación para cada tipo de activo, saber que podemos hacer una deducción menor incluso a la que dice la ley, porque son tasas máximas, y bueno, pues, pero sí cumplir, ¿verdad?, con la deducción, de acuerdo al menos, sí estar pendiente de no hacer deducciones adicionales o
o en exceso de las tasas máximas de la ley, ¿no? En el tema de las consideraciones en caso de venta de activos fijos, pues también ya les mencionaba, pues es un tema importante, extra, digámoslo así, en los papeles de trabajo de las declaraciones fiscales y contables, porque pues tiene su tratamiento especial. Sabemos que conforme al artículo, en este caso el 18, fracción cuarta de la ley, ahí se menciona, lo que se hace acumulable es la utilidad fiscal en la venta del activo, no el precio de venta. Entonces, la ley dice que lo que vas a determinar es la utilidad o la pérdida fiscal en la venta, y eso es lo que eventualmente acumularás o deducirás dependiendo del resultado que hayas obtenido, ¿no? Aquí sabemos, pues seguimos con el tema de las depreciaciones, pues sabemos que está el límite de la deducción de la inversión por 175,000 pesos en el caso de automóviles, si son automóviles de los automóviles nuevos, ¿verdad?, que se mueven con este tema de baterías eléctricas recargables, pues el excedente o el límite de deducción pues ya se eleva a 250,000 pesos. Por ahí, pues, si tenemos alguna adquisición de ese tipo, pues que es un poco común ahorita en estas regiones todavía, pero ya se ven algunos automóviles con estas características, entonces, pues, saber que nuestro límite de deducción, pues, es hasta 250,000 y aprovechar esa parte, ¿no? Y bueno, y ya para otro tipo de transporte, pues sabemos que no hay una limitante para efectos de la deducción en cuanto al monto, ¿no? Entonces, pues tenemos todo este tema de depreciación, pues es importante que cuidemos. Todo el tema de los pagos provisionales, pues bueno, es un cálculo que tenemos que ya haber, pues por ahí elaborado. Esto ya más que cierre, pues ya es de pagos provisionales, ¿no? Bueno, ya lo que les mencionaba ahorita, que es muy importante de tener debidamente calculado nuestro resultado fiscal como parte de nuestro resultado fiscal, el coeficiente de utilidad que vamos a presentar, pues en nuestra declaración anual, y si no tenemos un coeficiente en el ejercicio, pues presentar el del año anterior o el del año correspondiente hasta el año en que hayamos tenido, en este caso, el coeficiente, con el límite de los que ya sabemos de los 5 años. Bueno, aquí está pues el cálculo, ¿verdad?, pues en este caso del coeficiente de utilidad, que va a ser aplicable a los pagos provisionales, ¿no? Y aquí pues hay una serie de situaciones que cada uno pues, de nosotros pues, ya tendrá que ver en este caso, pues si se tienen estas partidas, pero básicamente, como saben, pues es una utilidad fiscal entre los ingresos nominales, son los que nos determinará lo que es el coeficiente de utilidad. Ahí está, pues verificar el coeficiente utilizado en los pagos provisionales, si utilizamos el correcto, ya lo reiteramos. Hay que recabar y tener obviamente pues, los estados de cuenta bancarios donde se reflejen las restricciones de ISR, verificar pues, la aplicación de pérdidas fiscales de periodos anteriores, etcétera, ¿no? Saber que los ingresos acumulables pues, pueden ser diversos, pueden haber sido recibidos en efectivo, en bienes, servicios, en crédito incluso. Entonces, toda esta parte, pues, no necesariamente pues, podamos tener dinero en el banco, ¿no?, por un ingreso, sino que también podemos recibirlo o darnos por efectivamente, en este caso, percibido en otro tipo de aspectos como servicios o crédito incluso, ¿no? Finalmente, también, pues, darnos el tiempo, ¿verdad?, pues, de hacer el ajuste anual por inflación, que, bueno, pues sabemos que es un procedimiento en la ley y es una acumulación o deducción fiscal que nos implica pues un trabajo pues bastante laborioso, ¿no? Incluso hasta muy especializado en saber que sí, que no, que entre, que no entre en la cuestión de inflación. Pero bueno, pues finalmente es un papel de trabajo que tenemos que elaborar y tenemos que tener bien determinado al cierre del ejercicio. Por ahí a veces hay partidas importantes en nuestras contabilidades que incluso como parte del cierre pues es evaluar esas situaciones. Muchas veces nos hemos encontrado con saldos que podemos cancelar o podemos incluso pues darles un giro diferente para que ellos ya no apliquen en la ajuste por inflación y bueno, pues obtener un beneficio en ese sentido, ¿no? También tener presente pues aspectos como qué no es acumulable para efectos del impuesto, aumentos de capital, pago de pérdidas, las primas por colocación de acciones, para aquellas empresas que consolidan o que son asociadas, pues saber que pues, no es acumulable lo que es el ingreso resultante de la utilidad
por el método de la participación y pues tampoco se le da efectos fiscales a revaluaciones de pública. Entonces, ahí tenemos qué sí es acumulable, qué no es acumulable, y bueno, pues tenemos que buscar y vigilar cada una de las partidas para darles el tratamiento pues correcto, ¿no? Aquí pues también el momento de acumulación de los ingresos, tenemos que ver bien cada uno de esos aspectos en cuanto a la expedición de comprobante, pues entrega material de las mercancías o nuestros productos, y finalmente si es cobrable o es exigible la contraprestación pactada. Entonces tenemos que tener cuidado en estos aspectos para ver y tengamos una acumulación correcta de nuestros ingresos. Las pérdidas fiscales, pues ya las mencionábamos, ¿no? Hay que tener debidamente formulados nuestros papeles de trabajo. Sabemos que una pérdida que podamos o tengamos la capacidad de amortizar y no lo hagamos, pues perdemos el derecho de hacerla por ejercicios posteriores. Y por lo tanto, pues tenemos que llevar muy bien el control en nuestros papeles de trabajo, hacer el ejercicio de todos los plazos de vencimiento de dichas pérdidas, ¿no? Para precisamente pues aprovecharlas, ¿no? Y sobre todo pues tenerlas actualizadas de acuerdo a las fechas que nos dicta, en este caso, pues la ley del impuesto regular. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte con el tema de este cierre fiscal. Tenemos su asistencia, les damos su participación, les agradezco su atención y bueno, pues que tengan una excelente semana. Los esperamos pues en 15 días más, ¿no? Quizás sería el último cafecito del año, ¿no? El próximo, y ya con eso cerramos con esta dinámica que tenemos de este año y pues ya sería el último y pues los invitamos a que asistan y estén presentes. Muchas gracias y hasta luego.